Aburrido 193, un aburrido que se graba a las 7:15 y se está transmitiendo por Twitch en mi canal Profesor Briceño de Twitch. Simple y llanamente un experimento tratando de que esto llegue a más y más gente, y se conectó una gentecilla aquí, se ha conectado. La cantidad de gente de Telegram, del Patreon, se habrá venido, y el tema de monetizar por aquí ya me lo están sugiriendo. Yo soy el Profesor Briceño. Esto es un podcast en el cual yo, un comediante, leo noticias en serio. Habrá alguno que otro comentario jocoso, pero no lo puedo asegurar ni es necesario porque esto es mera información. Karina me escribió directamente al Patreon: ¿qué pasó con el aburrido de hoy? El aburrido sale los lunes en la mañana, pero anoche la computadora decidió, bueno, decidió no, la computadora no decide nada. Una gente que tiene una app decidió actualizarla. Esa app yo la utilizo para subrayar. Esa app colapsó a tal nivel en la computadora, su memoria, etcétera, esa extensión, que yo me vine a dar cuenta de esto en la mañana luego de haber hecho un reboot, un system restart, que quiere decir que instalé todo de nuevo y perdí un pocotón de aplicaciones que estaba instalando a lo largo del día, además de prepararles este bellísimo aburrido. Así que vamos ya de una vez con el menú. Una investigación revela que los peores enemigos de las marchas feministas, el movimiento de derechos humanos y de los mopeds han sido unos rusos con capacidad de retuitear. La paz esté con nosotros, dice Petro. La cosa es si todo el mundo fue a la capilla. Los suecos le dan un volantazo a la derecha, y no fue para esquivar darle a un inmigrante, quizás para todo lo contrario. Sin más centímetros en el fémur no hay paraíso. La moda de hacerse más alto. Usar migrantes como arma política. Después dicen que Venezuela no juega nada de la política gringa. Léanse esta belleza. Las inteligencias artificiales ahora quieren aprender a reír. El problema es que el chiste es que ya no te necesitan para eso. Un esquimal, un puertorriqueño y un japonés entran empapados a un bar y preguntan: ¿quién es el que no cree en el cambio climático? Las sugar babies que se pagan su título en Stanford y les da cosita con sus sugar daddies. Deja la lloradera con eso de la privacidad en internet. No creas tampoco que tus datos valen tanto. Google solo le paga 15 millardos a Apple por ellos. El futuro de Hollywood está en el blockchain. No te voy a vender una cripto de Avengers. Y mejor tampoco doy ideas. Un show de televisión cumple 50 años con el episodio más visto en toda la historia. Nada como la comedia con muertos para pensar qué queremos del entretenimiento. Si Amazon hubiese recibido las críticas que recibió Peter Jackson por su primer tráiler, no hubiera sacado ni un solo afroelfo en la cámara de siguiente. El multimillonario bueno regaló su empresa al medio ambiente. ¿Qué vas a hacer ahora, Bill Gates? Eres un maluco, vale, aprende de este hombre, anda para Patagonia. Cuando la discusión política de café termina en tiros, solo gana el que vuelve video viral. Cuando la discusión política de café termina en tiros, solo gana el que vuelve el video viral en Brasil. Un tomate morado con antioxidantes ha sido desarrollado genéticamente. Ajá, ahora solo falta que sepa a nuggets para que nuestros hijos quieran comerlo. En Irán, una protesta contra la moral nos recuerda que no todos tenemos el mismo calendario. A pesar que Elon Musk dice que hace falta más gente, vamos para los 8 millardos de personas. El tema de la población es como el del pelo, no es cuánto, sino dónde crece. ¿Y cómo va aquel experimento de meter un país entero de Centroamérica en el Bitcoin? Ya les vamos a contar. Y en el extra voy a responder a acusaciones que me han sido hechas de novelero. Novelero, ¿qué más quisiera yo? Aburrido. Aquí estamos entonces con el aburrido 193. Cumplo con la tarea que siempre cumplo cuando arrancamos el aburrido. Ya les voy a hacer, y mire que tengo que quitar esto, ¿ves? Ya, ahora la editora va a tener que hacer un trabajo, porque aquí yo tenía que poner esta belleza. Sí, señores, estoy aprendiendo aquí a utilizar el Twitch y el OBS a la vez. Pero tengo que comenzar dándole la bienvenida a un pocotón de gente que se ha metido en el Patreon: Ángel Daniel, José Mato, Freddy Ruiz, Mayet, Héctor Márquez, Juan Herrera, Hugo Morales, Ricardo Casrim, Lennon Rivero y Erika Goncalves. Bienvenidos a esta experiencia. Hoy vamos a hablar, como siempre, 2 horas por lo menos. Así que esto lo puede estar escuchando en entrenamiento. Esto, mira, está haciendo usted una programación y corriendo para ver dónde está el bug. Usted deja esto, el bug, en vez del bug, el bug. Mira, esto tiene un bug. Bueno, eso lo deja usted corriendo de fondo. Y por supuesto, para que lo pueda escuchar a lo largo de la semana en su ¿cómo que llaman eso? En su commute.
Y estoy por primera vez utilizando Twitch, así que aquí hay gente colocándome mensajes. Bienvenidos todos. Les recuerdo a la gente que está escuchando esto por Twitch, que está escuchando esto por Spotify. Retuiteenlo, compártanlo, colóquenle, en el caso de Spotify, colóquenle su estrellita. Ay, tengo que hacer algo rápidamente, la promoción de la gira. Voy a estar Atlanta. Llegó la fecha de Atlanta, ya se las voy a dar. Estamos cuadrando, ya Atlanta cuadró. Lo que pasa es que estamos cuadrando una cosita del sitio, por eso no está en mi página web. Pero recuerden que voy a estar en Araure el 30 de septiembre, Dublín 19 de octubre. ¿Quién más dice Araure, Dublín? Yo. Barcelona 21, Tenerife 22, Valencia, España 23 de octubre, Madrid 24, la segunda función ya la del 20 está vendida, Lisboa 26 de octubre, Porto 28 de octubre, Berlín 29 de octubre, Múnich 31 de octubre, Miami 2 de noviembre, Houston 3 de noviembre, Orlando 4 de noviembre, New York 5 de noviembre, Nashville 6 de noviembre y como ya les dije, Atlanta muy probablemente va para el 7 de noviembre. Entonces arrancamos con un artículo del New York Times. Les recuerdo que esto se trata de recomendarles artículos para que lean y yo siempre arranco con algún tipo de clickbait. El tema del feminismo, el tema de las redes son clickbait, hacen que la gente pues, quiera no leer sobre el asunto, pero las redes sí. Hay gente que no quiere leer sobre el feminismo, los hay, lo digo porque ya me he encontrado gente que cuando tuvimos un invitado hace poco me dijo, de verdad, vamos a tocar este tema otra vez, y la verdad es que esa no era la idea, aunque surgió durante un rato de él, que se vayan todos, ya lo verán ustedes. Recuerden que hay otro podcast que sí es más humorístico, que se llama Que se vayan todos, Club de Habladores. Bueno, este es un artículo del New York Times dentro de una serie que ellos tienen que se llama Democracy Challenge, la democracia retada. Altamente recomendada serie de artículos, aunque yo, por supuesto, como muchos de ustedes en este momento, tengo mis reparos con el New York Times, porque se les va el yoyo de vez en cuando. Pero tenemos aquí algunas citas que me parece importante traer a colación. Más de 4.000 millas a más de 4.000 millas de distancia de cuando estaba teniendo lugar la marcha del 2017 de las mujeres, que fue pues, una de las marchas importantes en Estados Unidos ese año, había unas organizaciones vinculadas con el gobierno ruso que habían asignado equipos a este tema en sus oficinas en San Petersburgo, utilizando modelos derivados de la publicidad y de las relaciones públicas. Escritores de copy estaban probando mensajes de las redes sociales críticos a este asunto. Y yo, entre otras cosas, siempre traigo esto a colación porque sabemos que hay influencia, pero ¿cómo funciona la influencia? Bueno, vamos a ver. Esta gente está, por ejemplo, publicando a nombre de mujeres afrodescendientes que estaban en contra del feminismo blanco. Esto me llamó la atención porque incluso al podcast de mi esposa, alguien en algún momento, no en redes, sino en personas, dijo, pero esto no es como feminismo blanco. El podcast de mi esposa tiene que ver con La Pijamada, que es un evento que ella crea para que mujeres se reúnan y hablen y compartan. Y me llama la atención porque efectivamente hay una escisión, una división, y esto lo que hacía era explotar esa división. De nuevo, utilizando la máscara de esta es una usuaria de Twitter o una usuaria de Facebook afrodescendiente, criticando este movimiento como un movimiento blanco. Y uno de los mensajes, sin embargo, fue, eran mensajes de hombres que criticaban y amplificaban el mensaje de hombres que criticaban el movimiento, pero un mensaje tuvo un éxito rotundo y fue el mensaje que sacaba un detalle sobre una de las miembros, aquí empezamos con el gran tema de los géneros uno de los miembros de la mesa de organización de este movimiento era la señora Sansur, la señorita Sansur, que es una palestino-americana activista que utiliza el hijab y que hacía que la gente la viera no solamente como una observadora del Islam, sino que además fue sacado su pasado de protesta en contra de Israel y a favor de boicot a Israel, etcétera, etcétera. Durante los 18 meses que siguieron a esta marcha y a este movimiento en Twitter, las fábricas de trolls de Rusia, nos dice este artículo, y su inteligencia militar pusieron mucho esfuerzo en desacreditar el movimiento, haciendo circular narrativas inventadas sobre la señorita Sansur, cuyo activismo hacía que fuera un blanco perfecto para este tipo de ataques. 152, y aquí, ¿por qué me importa esto? Nosotros ya sabemos
que hay, bueno, granjas de trolls, y si usted ha seguido aburrido, usted sabe que esto ocurre, que mueven y hacen que se muevan ciertas noticias correspondientes al tema de la política estadounidense. Pero en este caso es interesante ver las cantidades. 152 cuentas rusas produjeron material sobre esta mujer. Archivos públicos de Twitter que dicen que hay 2.642 tweets sobre la señora Sarsour, muchos de los cuales tuvieron una gran audiencia de acuerdo a Advanced Democracy Incorporated, que es una ONG que no tiene ninguna participación política, que hace investigaciones de este tipo. Y por supuesto, la asociación anterior con Louis Farrakhan, que es una líder de la Nación del Islam, ya había hecho que esta coalición que había arrancado este movimiento de mujeres para protestar en Washington tuviera una gran fragilidad. Hay una historia que no ha sido contada, una que solo ha surgido ahora que se ha hecho la investigación académica, y es cómo Rusia se insertó dentro de este movimiento. Y aquí vienen los antecedentes que son interesantes. Durante más de un siglo, Rusia y la Unión Soviética buscaron debilitar a sus adversarios. ¿Cuál era la clave para debilitarlos? Bueno, utilizaban las informaciones, todos los medios que tenían a su disposición. Estamos hablando de los años 60. ¿Okay? No hay redes sociales y esto ya era una estrategia. Vamos a inflamar las tensiones ya existentes dentro de los países que nos interesa debilitar. Le pagaron entonces a agentes para pintar esvásticas en sinagogas de manera y romper tumbas en cementerios judíos. ¿Qué hacía esto? Hacía sentir que el movimiento supremacista blanco era beligerante, era agresivo. No estoy diciendo que no lo fuera. Y aquí es donde está la clave. La clave es que te insertas dentro de cosas que pueden pasar, inclusive que han pasado, pero las amplificas, las reiteras, las refrescas, de manera que la gente se siga peleando por lo mismo. Y la frase aquí clave del artículo, que de nuevo recomiendo, y el link al artículo siempre lo estoy colocando en el post, tanto de YouTube como de Spotify, como en Patreon, donde está este episodio completo. Y por supuesto, cuando lleguemos a cierto momento yo voy a parar y esto va a continuar para Patreon nada más, pero hoy lo van a poder disfrutar completamente. Entonces, el tema aquí es que ellos no inventaron estas divisiones sociales. Los soviéticos, por ejemplo, no inventaron las divisiones que ya existían. Estados Unidos ya las tenía. Y aquí está un testimonio importante, que es Ladislav Bittman, que trabajó para la policía secreta en Checoslovaquia antes de emigrar, pedir asilo en los Estados Unidos. Y este tipo compara los programas de desinformación soviética con un doctor maligno que diagnostica a los pacientes, las vulnerabilidades de los pacientes y las explota, las prolonga su enfermedad, acelera procesos en vez de curar. Estas tácticas fueron revividas, según este artículo, por Vladimir Putin. Y el efecto que han tenido en la democracia estadounidense es una pregunta que para muchos todavía no se va a poder responder. Sin embargo, cumplen con aclarar que ya los medios y las redes sociales estaban amplificando los impulsos más básicos de los estadounidenses y dejando pues, a muchas comunidades y a muchos movimientos en el camino. Y ya la confianza en las instituciones estaba en decline. Es decir, estas cosas serían ciertas sin la interferencia rusa. Y esto es lo importante. Aquí no hay un proceso que es inventado completamente de la nada. Una vez yo tuve de invitado a Israel en el programa de radio. Y debo recordar que además en aquella época cuando invité a Israel, hubo gente que me dijo, ¿para qué lo vas a invitar, Israel tal? A mí me pareció importante que un tipo que estaba reuniendo a tanta gente, que llenaba auditorios para escuchar sus charlas, no pudiera ser interesante. Y siempre me pareció un tipo, interesante. Tanto él como fenómeno, como lo que puede decir en un momento determinado. Y yo le pregunté, ¿se puede crear un fenómeno a puro mercadeo sobre un producto, sobre un artista, sobre lo que fuera, que a largo plazo el tipo tenga efecto? Y él me decía, no, o sea, tú puedes crear un momento determinado algo en redes, invertir una cantidad de dinero, una campaña, por supuesto, innovadora, etcétera, que puede tener pegada. Pero si ahí no hay nada, absolutamente nada, la duración en el tiempo
pues no necesariamente va a ocurrir. Con lo cual me llamó la atención porque el primero en decirme, no, tú puedes mantener lo que sea con mercadeo, debía haber sido esa persona que vive del mercadeo. Bueno, esto es importante en este caso. Creer que tú puedes crear absolutamente una tendencia es algo en lo que yo tengo cierta desconfianza. Tiene que haber algo allí, tiene que haber una beta de divisiones sociales, de descontento, una beta histórica, un gravamen. Es decir, Trump no inventó el descontento de la clase rural y de las clases que fueron desplazadas por algunos fenómenos de la, ¿cómo decirlo? De la globalización, del movimiento de una cantidad de puestos de trabajo a otros lugares, de la pérdida de puestos de trabajo por políticas de ecología y de producir energía limpia. Esa gente estaba allí. Ahora, explotarlo al máximo, apuntar a un culpable, alimentar narrativas, es algo que se puede hacer. Durante meses entonces se ha hecho un seguimiento de qué es lo que hicieron los rusos, por ejemplo, con la primera marcha de las mujeres. Y se ve perfectamente el esfuerzo. La operación estaba en su mejor momento al comienzo del 2017 y con las condiciones perfectas salieron del tema político a algo más general. Ya no se trataba de un asunto de Clinton y Trump, sino de aplicar una cosa llamada el proyecto LAFCA, que estuvo trabajando con la Internet Research Agency, que fue, y otras operaciones de rusos troles. Y esta es la rutina. La gente llegaba a su puesto de trabajo, a su turno de trabajo, a los trabajadores, es decir, a los escritores de copy, se les pedía que buscaran las noticias, buscaran aquellos medios que tenían noticias más extremistas, de la izquierda y de la derecha, y busquen contenido extremo que pueda ser publicado y amplificado en las plataformas, en los grupos que ellos habían creado en Facebook, en como una de estas personas por las cuales muchas de estas cuentas se estaban haciendo pasar, lo cual hacía que se alimentaran las posiciones extremas a las conversaciones en mainstream. Artyom Baranov, que trabajó para uno de los afiliados o una de las afiliadas al proyecto LAFCA del 2018 al 2020, o sea, este tipo estuvo adentro, concluía que sus trabajadores, sus compañeros, eran gente que simplemente necesitaba el dinero, les eran indiferentes los temas para los cuales les pedían que escribieran. Y si a esta gente le hubieran pedido, dice él, escribir sobre refrigeradores, hubieran escrito sobre refrigeradores. Solamente uno o dos o tres de estos tipos que trabajaron en estas granjas de trolls han logrado salir, y uno de ellos es Baranov. En otros momentos les decían Putin, 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 y luego Navalny, diciendo este es el tema de ahora. El trabajo no era proponer argumentos, y aquí es que yo quería detenerme en este artículo. Tiene mucho más, es mucho más interesante, es muy complejo. Les recuerdo que además está dentro de todo un conjunto de artículos que se llaman Democracy Challenge, que tiene el New York Times, y es recomendable. Por lo menos esto lo pude revisar, y hay mucho dato y menos posiciones. En otros, a veces, como ya les dije, el New York Times se le va el yoyo. El trabajo no era proponer argumentos, sino generar emociones viscerales, idealmente indignación. La indignación es perfecta como emoción para las redes sociales y para el tiempo en que estamos, porque la indignación, primero, habla de que tú eres digno, por lo tanto, tu indignación es una respuesta a la indignidad exterior. La indignación es una reafirmación de tu bondad. De allí que sea tan popular en redes sociales. A mí me indigna tal cosa, me indigna la otra, solicito una disculpa, solicito que esto cambie. Y puede ser válido, por supuesto, no estoy diciendo que todo lo que aparezca en redes sociales de denuncia sea una proyección de yo quiero verme bueno, yo quiero ser chévere, no. Pero sí es un elemento esencial de la indignación el sentirse bueno, el sentirse que uno es parte de la bondad, del lado correcto de la historia, como algunos utilizarían. Y además, la indignación existe porque hay razones para estar indignados. De nuevo, estas cosas no se inventan. Con una sola noticia real, con un solo dato, dicho de una manera templada en un medio tradicional, donde se nos diga cuántas personas que no necesitaban el dinero, cobraron dinero durante el COVID, o empresas
cobraron dinero durante el COVID, que no lo necesitaban, ya tú te indignas, porque tú estás pasando un trabajo jodido en el país en el que estés y te estás enterando que otro se está aprovechando de esta emergencia. El feminismo era un target muy obvio porque era visto como la agenda occidental y era además hostil a los valores tradicionales que Rusia representa. Baranov afirma esto y dice que durante meses las cuentas que se hacían pasar por mujeres afrodescendientes habían estado atacando el feminismo estadounidense con frases como el feminismo blanco es la tendencia más estúpida del 2016. Vean a Muhammad Ali callar a una feminista blanca criticando su arrogancia. No tengo tiempo para este feminist bullshit. ¿Por qué las feministas afrodescendientes no le deben su apoyo a Hillary Clinton? Por favor, un poco más alto para las feministas blancas que están atrás. Y luego también, en coordinación, desde enero 16, 46 cuentas rusas empezaron a apoyar un hashtag creado por un podcaster de Indiana de derecha, importante. Ellos no inventan esto, sino ven que un podcaster de derecha de Indiana dice hashtag Rename Million Women March, es decir, vamos a ponerle el nombre que queramos a la marcha de las mujeres, de 1 millón de mujeres, y empezaron a proponer nombres con The Why Doesn't Anybody Love Me March, The Strong Women Constantly Playing the Victim March, es decir, las mujeres fuertes haciéndose la víctima march, The Lonely Cat Lady March, una cantidad de cosas terribles, debilitando un movimiento con mucho valor, apuntando a cualquiera de las tensiones que ya existían, en este caso la tensión de los hombres y de el estereotipar el movimiento feminista como algo de mujeres que no pueden dar la talla en, ¿cómo lo llamas?, en la gran competencia de la belleza que para algunos es la sociedad. El caso es que se aprovecharon de esto y debilitaron lamentablemente a esta marcha y debilitaron al movimiento. Y luego, por supuesto, vino el caso de la señorita Sarsour, que es una de las que vino a apoyar este movimiento, pero es una, como ya les dije, una palestinoamericana, ha pedido la censura contra Israel y por supuesto eso generaba divisiones que ellos aprovecharon y la movieron. 48 horas después de la marcha empezaron a moverse duro con esto, empezó la gente a contestar. La señorita Sarsour habla de cómo ella recibió noticias y la gente la llamaba y qué estaba pasando, y el backlash no era completamente orgánico. Esa semana, cuentas amplificadoras rusas habían empezado a sacar estos posts, estas publicaciones que se enfocaban en la señorita Sarsour, muchas de ellas inflamatorias, fuertes, basadas en elementos falsos, diciendo que era una islamista radical, pro-ISIS, contra Estados Unidos, Jew-hating Muslim. Ese es el nivel de locura de las acusaciones. Pero una vez que la gente está en la indignación, una vez que la gente está en la rabia porque no me gusta cómo este movimiento va y tal, y tú le estás alimentando algo que favorece su narrativa, dice, ¿ves? Es que este es el tipo de gente que esta gente atrae. Por eso es que esto no se trata de un movimiento importante, sino esto es un tema de retaliación, o es un movimiento violento, o es un movimiento de frustración. Y para mí, el tema aquí importante es precisamente ver en detalle en este artículo, cuál es la forma en que se llevan a cabo estas campañas, cómo ocurren, porque es una verdadera radiografía de cómo ha ocurrido. Y por supuesto, saber cuál es el efecto de esto es sumamente difícil. El efecto real es muy difícil, porque se montaban sobre divisiones que ya existían. Una vez que han sido bombeadas al discurso, nos dice el artículo del New York Times, desaparece el rastro ruso aquí y es como agua que es como agregar agua a una piscina. Tú no puedes distinguir cuál es el agua agregada de la piscina que ya existe. Y por supuesto hay una cantidad de especialistas que vienen a hablar de desinformación, utilizan algunas de estas cosas para exagerar el impacto de la intervención rusa, otros para disminuirla, y es muy difícil saber. Por supuesto, si tú tienes una visión de que los rusos influyeron y que en la elección de Trump y que efectivamente tú no reconoces a tu país, tú ves a tu país y tú dices, esto tiene que haber sido que les lavaron el cerebro, pues tú también quieres pegarte a esa narrativa. ¿Y cuántas de estas granjas de trolls no habrán empujado también la narrativa dentro de los liberales? Toda esta gente es bruta,
y lo que está pasando es que están siendo lavados sus cerebros por los rusos y produciendo el efecto en la gente, en los conservadores, en la derecha, en los republicanos de cualquier tipo de... ¿Cómo me vas a decir bruto? ¿Cómo vas a ignorar que esto está pasando en este país y vas a decir que es producto de las granjas? Y este ciclo es lo que para mí, de nuevo, es algo que no es simple y llanamente una prolongación de que antes era por periódicos, luego vino la radio, luego vino la televisión y luego vino el internet. ¿Por qué? Porque te estás montando sobre tendencias individuales que están ocurriendo, no sobre medios nada más. Sí, te estás montando sobre cosas que están ocurriendo socialmente, estás exacerbándolas, pero conviertes al ciudadano en un protagonista de esa exacerbación. Entonces, bueno, ese artículo del New York Times está ahí disponible para ustedes. Un saludo a todos los que se conectaron en este momento por Twitch y a los que están por Spotify. Acuérdense de poner algún tipo de calificación. Y vamos con Colombia, donde Petro, pues de alguna manera ha anunciado desde agosto la paz total como uno de sus compromisos. Implementación absoluta de la, ¿cómo se llama? Del pacto por la paz que fue planteado en el año 2016, perdón, y está en este momento hablando con, al parecer ya hay contacto con disidentes de la FARC que no estuvieron de acuerdo con la forma en que se llevó la paz, y también con bandas criminales. En su cuenta de Twitter publicó 2 fotos el domingo que aparentemente muestran al comisionado Danilo Rueda encontrándose con comandantes disidentes, diciendo, bueno, el diálogo comienza un diálogo, poniendo a mover esto. El tema con Petro es que hace no más de 4 semanas, 7 oficiales de policía murieron asesinados en un ataque al occidente de Colombia, y este es el ataque más mortal desde el momento que tomó el mando de Colombia, que tomó la banda presidencial Petro, y estamos hablando de un conflicto que tiene 60 años. Encontré por aquí una cifra que me gustaría no olvidar. No olvidemos que el conflicto entre rebeldes de izquierda, paramilitares de derecha y bandas de narcotraficantes asesinó a por lo menos 450.000 personas entre el año 1985 y 2018. Sé, porque ustedes me lo escriben, yo no soy idiota, sé que ustedes me lo escriben, que Petro esto, Petro uno, Petro lo otro. Mientras estuve en Colombia, muchos me decían, bueno, aquí no pasaría porque aquí nosotros cuando los presidentes se les va la mano, hacemos tal cosa. Yo no voy a entrar en esa dinámica de decirle a un país que le va a pasar lo mismo que a otro país o que uno sabe lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es que Petro, viniendo de haber sido en un momento dado una persona que creía en la violencia como un recurso para la imposición de una propuesta política que tenía la izquierda beligerante en Colombia, tiene un compromiso aún más grande y debería tener, es la hipótesis, mejores herramientas para sentarse a conversar esas negociaciones. Y debe tener también conciencia que hay una gran parte de medios y sociedad que para quien esto no es un antecedente maravilloso porque le da mejor capacidad de negociación con ellos porque él los entiende porque él una vez fue de ellos, no, sino cuidado y qué pasa allí. Entonces va a ser interesante este proceso, creo que hay que seguirlo con detalle porque la desactivación de la violencia como un elemento político es uno de los pasos que y ya lo vamos a ver más adelante con Brasil, que tenemos pendientes todavía en América Latina. Hablando de violencia, el artículo de El País, creí que iba a saltar a otro artículo, pero quizás hablando de violencia. En el caso de El País, he escogido un artículo sobre Suecia. ¿Por qué? Porque en Suecia se dio un fenómeno importante. Un partido de derecha que había sido un paria, o sea, básicamente se consideraba el partido con el que nadie iba a tomarse la foto porque su origen viene de los 90 y los 80 de los neonazis. Ha logrado hacer un lavado de cara y ha logrado convertirse en la segunda fuerza más importante de Suecia. Ustedes me dirán, Briceño, eso es Suecia. Sí, pero ustedes saben dónde comienzan ciertos movimientos, ciertas tendencias, ciertas inclinaciones. Y esto ya lo hemos comentado aquí en Los Aburridos.
¿Cuál fue el argumento importante de el candidato de la derecha, en este caso, para lograr este éxito tan distinto a lo que él venía haciendo? Bueno, si vemos el recorrido de Jimmy Åkesson, dice, primero que nada, los problemas de Suecia residen... Es más, les voy a hacer este ejercicio. Olvídense que esto se trata de un sueco hablando de Suecia. Y piensen por un momento que este es un tipo que les está hablando de su país. Hagamos este ejercicio. La responsabilidad de todos los problemas reside primero en una clase política de establishment que está plegada a los intereses globalistas. Se ha empeñado en salvar el mundo, dando dinero para desarrollo que no tenemos, comprometiéndose más que otros países con el cambio climático y acogiendo refugiados sin pedirles nada a cambio. Y, en segundo lugar, y más importante, en los inmigrantes. Hasta los problemas en educación con los resultados mediocres que se obtienen en pruebas son culpa de este fenómeno. Si quitamos a los inmigrantes, los estudiantes de nuestro país se verían bien. No son pocos los países que se identificarían con este discurso, pienso yo. No son pocos los ecos que se reciben, inclusive en América Latina, a este tipo de propuesta. Bueno, esta es la propuesta con la que este hombre ha logrado hacer avanzar a un partido que no tenía vida hace 10, 12 años, a convertirse en la segunda fuerza más importante. No va a llegar a encabezar el Parlamento y el gobierno porque no tiene suficientes aliados. Pero efectivamente su crecimiento ha hecho que tenga que renunciar la primera ministra y se tenga que plantear pues un nuevo gobierno de coalición. Ahora, este uso del inmigrante como un elemento esencial en el discurso está dándose en algunos lugares de América Latina, en Estados Unidos a todo dar, ya vamos a hablar de eso, pero primero vamos a hacer una noticita medio trending topic. Luego está en el caso europeo por todos lados, e incluso hay países de Asia donde este discurso funciona. Y aquí está un elemento importante que está combinadito, no solamente el tema de la migración, está el tema de los intereses globalistas, es decir, nosotros por atender a la globalización no atendemos a la casa. Damos cantidades de dinero en ayuda al desarrollo increíbles y nos comprometemos más que nadie con el cambio climático y acogemos inmigrantes sin pedir nada a cambio. Fíjate cómo mezcla todo allí. Y estos son los grandes topics, los grandes temas con los que los conservadores se están montando en el poder o están acercándose al poder, y no podemos decir que son todos falsos. Es decir, hay patas verdaderas allí. Me ocurrió algo insólito. Hice la noticia sobre el informe de Naciones Unidas de los uigures. Lo puse en YouTube y puse ese en YouTube, como están los Patreon de hace un tiempo, los aburridos de hace un tiempo, y alguien contestó, el PCC. Me llamó la atención que ya él diera por sentado que yo tenía que entender quién es el Partido Comunista Chino, la tiene clara sobre cómo se debe manejar a los musulmanes. Y dijo una cosa con la que no estoy nada de acuerdo. Pero tengo que reconocer que cuando algo que para mí es evidentemente una denuncia de derechos humanos importante, y alguien la ve solamente a través del matiz de qué es lo que hace el Islam cuando llega a un país, hay una matriz de opinión que tengo que reconocer que está allí. Cuán verdadera o no es, muchos de ustedes en los clubes de habladores donde hemos conversado me han dicho que reconocen que parte de ese discurso tiene un eco en ustedes, y yo no puedo negar que eso esté ocurriendo en Europa, y que además la no integración de muchos migrantes hace que sea más difícil para los estados manejar los temas de seguridad, manejar los temas de las ayudas sociales y manejar el tema de cuál es nuestra cultura. Entonces, este asunto tiene más ecos que unos simples locos de derecha, ¿no? De derecha extrema. No, aquí hay gente que tiene razones para escuchar este tipo de argumentos. Y por eso no dejo de traerlo a colación. Muy bien, les dejo entonces ese artículo del País, pero lo importante es ver que crece en Europa y sobre todo en Austria, en Suecia
y en esos países una matriz ya muy clara de que no, este tema migratorio tiene que ser atajado de cualquier otro modo menos de como lo estamos atajando. Entonces tengo aquí una belleza artículo que me fue enviado y quiero agradecer a Miguel Pineda. Miguel Pineda me envía este artículo, I wish I was a little bit taller. Este artículo tiene un atractivo que no puedo dejar de mencionar. En la obra de teatro, a Real y Medio la Cuba Libre, o a 2.50 la Cuba Libre, ahora se me fue, había un personaje que tiene uno de los chistes que para mí, dentro del teatro venezolano, me ha dado más risa. Y es uno de esos momentos en que está ocurriendo una de esas clásicas discusiones de qué harías tú con un millón, qué quieres tú con $1 millón, qué quieres, qué quisieras hacer tú, si pudieras hacer lo que tú quisieras, qué quisieras hacer tú. Y, permítame aquí beber agua, empieza con lo clásico, yo quiero ser millonario, yo quisiera ser una dama, tal, yo quisiera un político con poder, tal. Y hay una prostituta que está sentada en el bar, en el fondo, dependiendo de cómo haga el montaje el director. Y en un silencio, ella debe decir, si se quiere hacer el chiste bien, yo lo que quiero es ser más harta. Y ser más alto es interesante porque el chiste da risa porque es una ambición real pero peculiar. Tiene como todo el humor, tiene sentido pero es absurda. Si pudiendo ser lo que tú quieras, vas a pedir algo que no se puede ser. Súmenle a eso una noticia que en que se vayan todos hace muchos años para los fanáticos de QSBT. Había una noticia que siempre me llamaba la atención de una mujer que quería ser aeromoza en Lufthansa. Una brasilera, además. Y esta brasilera, su sueño era ser aeromoza de Lufthansa. Y estoy hablando de hace años. Y le faltaban unos centímetros para tener la altura necesaria para cumplir con ese rol. Bueno, se hizo lo que se llama una extensión de fémures, que es una operación rudísima, en la cual a ti te parten los fémures, te introducen unos clavos de acero en cada lado del fémur, ¿verdad? Aquí clavitos de acero, y te ponen un sinfín, un tornillo que puede irse extendiendo de manera que se vaya construyendo tejido óseo entre las puntas del fémures y termines con una mayor altura, obviamente nada más de los fémures. Bueno, esta operación, que en aquel caso nos pareció una cosa extrema, porque además eso implica que tienes que estar en cama un pocotón de tiempo, es una operación que se están haciendo un número cada vez mayor de hombres, de acuerdo a este artículo que me hizo llegar Miguel Pineda de GQ. Se toma alrededor de 8 meses. Aquí hay, por ejemplo, un artículo sobre un tipo que medía 5 pies, 5 feet 8 and a half, 5 pies y 8.5 pulgadas. Y en septiembre pagó $75.000 por el privilegio agonizante, nos dice GQ, y aquí pueden ver, de tener tus fémures extendidos quirúrgicamente. Es decir, esta operación que yo les he dicho. Aquí además, espérate, que no es como yo la veía en aquel momento, que creo que fue como esta mujer, sino que te introducen el tornillo de acero dentro de los fémures, conectando uno con otro y los van moviendo. Cada cambio, además, cada clavo está hecho de titanio, que es, bueno, fuerte y flexible a la vez, como el hueso, y se extienden 1 milímetro cada día durante 90 días, utilizando un control remoto magnético. Una vez que los huesos rotos han sido sanados, eres entonces un Juan más alto. Con un procedimiento con esto, por supuesto, hay unos detalles. En realidad, desnudo te vas a ver muy particular porque en realidad tus proporciones cambian. Lo que se ve más largo son nada más tus fémures. El tiempo de recuperación es fuerte, es demandante y este tipo, por ejemplo, cuando la entrevista le dice, mira, mis huesos todavía no se han recuperado, esa parte es débil y si hago un movimiento muy loco se me pueden partir. Y esto es un tipo de 200 libras. Ahora, ¿de dónde viene esto de ser más alto? También en que se vayan todos ustedes, fanáticos serios, recordarán que hablábamos de estadísticas donde la gente más alta es vista como líder, la gente más alta gana más. Pues esas estadísticas aquí se repiten y además se actualizan.
Este tipo dice, por ejemplo, que él notaba que la gente más alta simplemente le iba más fácil. El mundo se dobla ante ellos. Lo mismo que dicen sobre la gente bella, sobre las rubias, sobre los blancos, o sea, sobre cualquier grupo que no sea el tuyo. Debo hacer una pausa para decir que cada vez que surge algo como esto, la respuesta de nosotros los comediantes es, coño, desarrolla una personalidad, chico. Eso es lo que hemos hecho todos los que, por ejemplo, los feos, como yo, hicimos desde el principio. Y los que no éramos atléticos, además, los que no éramos los jóvenes que hacían las hazañas atléticas en el colegio, nos estrellábamos contra el potro cuando íbamos a saltarlo. Ese potro, el potro de saltar, por favor. Los que no jugábamos futbolito, no éramos buenos en los deportes, no éramos necesariamente buenos bailando. ¿Qué desarrollaba? Una personalidad que compensa lo que la naturaleza no te dio. Y una parte de mí no va a dejar de pensar en esto nunca. Sin embargo, mucho recuerdo a un pana, claro, él era un catire ojos verdes, además increíble atleta, que una vez yo, entrando a una fiesta, recuerdo hasta el comentario que hice, había una amiga que tenía una camisa de rayas, y yo le dije, oye, ¿le robaste la camisa a Poppy? Y ella se rió, y el pana mío, y esto es una de las primeras veces que yo me di cuenta que tenía algún talento para la ocurrencia. Volteó y se le salió, porque esto no era un comentario para hacerlo allí. Dice, marico, ¿dónde se te ocurren esas cosas? Disculpen el taco. ¿De dónde se te ocurren esas bromas? Y lo dijo así en voz alta, y lo dijo molesto. Y yo dije, fue la primera vez que me di cuenta que además el don de tener ciertas ocurrencias no es un don de todo el mundo. Entonces, sí, yo tengo en algún lugar dentro de mí la idea de, bueno, hermano, desarrolla una personalidad, pero no todo el mundo tiene ese talento. Repito, y no es que lo estoy inventando, mi padre era un catire de ojos verdes, atlético. Es decir, nunca tuvo la necesidad de desarrollar esa personalidad. Pero ¿qué tal si la capacidad de desarrollar personalidad, de ser extrovertido o de ponerse una máscara de extrovertido, Briseño está en terapia, es también algo para lo cual tienes que tener una predisposición genética, como la altura, como el color de ojos, y tampoco lo tienes. Entonces, yo, por supuesto, quiero saltar a criticar, pero hermano, te vas a someter a esta operación, esta locura. Pero todos vemos que al otro le va más fácil. Y si accedemos a lo del otro y nos quitamos esa excusa, ¿qué dice el tipo? Bueno, el tipo dice, ya yo, cuando camino al gimnasio, veo que me dan más miradas.